¿Quién es Fernando Cerimedo? Es un oportunista que todavía no se ha podido detectar del todo de dónde surge su acumulación originaria del capital. Es el creador de un sitio acá en Argentina que se llama La Derecha Diario. Es un portal dedicado a instalar fake news deliberadamente. Ahora el Tribunal Superior Federal lo tiene imputado por haber sido parte junto a militares, exfuncionarios bolsonaristas, junto al mismo Bolsonaro y a otros emprendedores como él, de haber intentado no solo un golpe de Estado, sino incluso el intento de hasta de asesinar a Lula, ¿no? A Lula y al mismo juez que lo mantiene procesado a él desde hace algunos meses. Bueno, en estos días salió una nota muy interesante en La Izquierda Diario respecto de el rol, tal vez ya lo han escuchado, o tal vez más o menos, porque un nombre bastante oculto, sobre Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, que asesoró mucho y llevó adelante gran parte de la campaña comunicacional de Milei, bueno, tiene una historia detrás. No es que Milei lo fue a buscar abajo de una piedra. Y quien escribió al respecto es Daniel Satur, periodista en La Izquierda Diario, y es a quien tenemos en línea. Daniel, ¿nos escuchás? Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. Hola Noelia, Lautaro, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, aquí Perfecto. estamos. Bueno, Bueno, buen día. bueno, muy buenos días. Bueno, decíamos que en esta nota dabas cuenta un poco respecto de Fernando Cerimedo, así que arrancar por lo principal. eh, ¿Quién es Fernando Cerimedo? El hombre detrás de la comunicación de Javier Milei. Bueno, bueno, como decían ustedes, seguramente a esta altura quienes siguen un poco los movimientos de todo el entorno del gobierno de Javier Milei habrán escuchado hablar de él, pero es un argentino, un emprendedor, como esa palabra que gusta tanto Sí, decir a la derecha, ¿no? O sea, con emprendedor entra todo, entra desde un pibe que va en la bicicleta con Rappi hasta Mauricio Macri, ¿no? claro. Se Sí. auto... Sí. Bueno, él estaría medio más cercano a Macri que al repartidor de Rappi. Eh, y es un tipo que, bueno, que es un oportunista, que todavía no se ha podido detectar del todo de dónde surge su acumulación originaria del capital, como diría Marx, pero claramente ha sabido invertir. Es el creador de un sitio acá en Argentina que se llama La Derecha Diario, Ujú. que lejos de toda autorreferencialidad, está comprobado que lo hicieron como un espejo odiante del medio para el que yo trabajo, que es La Izquierda Diario. Ujú. Primero porque somos más viejos, con lo cual sabían que existíamos y lo pusieron de esa manera, pero más allá de lo anecdótico, es un portal dedicado, tiene varios años ya, pero ahora, en el último año, y sobre todo con la experiencia de Milei, se ha hecho muy conocido, dedicado a instalar fake news deliberadamente. De cada 10 noticias que publican, una será verdad, dos serán verdad, el resto suelen ser o falsificaciones o deformaciones de hechos Ujú. reales. Bueno, además, entre otras cosas, y creo que esto es lo más importante y lo más grave en el último momento, él ha sabido instalarse en Brasil hace varios años. A ver, en el año, digo como un ejemplo, en el año 2020, él se fue, no sé si fue contratado o brindó sus servicios de manera ad honorem, por decirlo Ujú. de alguna manera, cosa que desconfío, pero por las dudas, no lo tenemos confirmado. Participó en organizar una especie de militancia digital de la Juventud Peronista de La Matanza. Digo, para aclarar que no es un tipo, como justamente yo decía que es un emprendedor, es alguien acostumbrado a, bueno, quien pone plata, contrata mis servicios. Ujú. Para el año 21-22, él establece. Hola. Bien, ahí tratamos de retomar la comunicación porque lo estabas explicando muy claramente. Bueno, ¿quién es Cerimedo? Un emprendedor, como muchos dirían, un artífice. Ahí lo retomamos. ¿Nos escuchás, Daniel?
ahí los escucho, no Ahí sé si se ha está. cortado. Ahí Te está. habíamos perdido, ahí está, ahí recuperamos la Bueno, comunicación. decías entonces que un tipo al cual mientras lo contrates te va a laburar y que luego de hacer esa experiencia en La Matanza solicitaron sus servicios en Brasil. Exacto, él es pareja además de una ingeniera química, especialista en la administración de empresas, que se llama Natalia Basil, y juntos han descubierto que pueden proponer sus servicios al mejor postor y les puede ir bien. Bueno, dicho y hecho, eh, tomaron contacto con gente en Brasil, con poderosos brasileños, que a la postre terminaron siendo grandes contribuyentes del bolsonarismo. Y lo importante, digo, para no redundar demasiado, después hay muchas notas en las que se puede profundizar, terminó formando parte de esa runfla bolsonarista, golpista, que, bueno, directamente intentaba generar gran conmoción en Brasil, sobre todo en la época de las elecciones, cuando Lula le gana a Bolsonaro en el año 2022. Eso motivó una causa penal, no solo por fake news, sino porque, si ustedes recordarán, y la audiencia recordará, el 8 de enero del 2023, miles de personas acudieron al Palacio del Planalto, en Brasilia, donde funcionan los tres poderes del Estado, están las sedes de los tres poderes del Estado, y además otros tantos fueron a las puertas de los cuarteles militares a pedir que se consumara un golpe de Estado, que en ese caso era un golpe de Estado contra el gobierno de Bolsonaro, era una cosa rara, pero un pronunciamiento, no, perdón, ya estaba Lula, ¿no?, asumido en el gobierno, y la idea era derrocarlo o por lo menos un pronunciamiento militar, que en América Latina sabemos lo que significa un pronunciamiento militar. Entonces, en ese marco, Cerimedo queda implicado en una causa penal por acciones golpistas, por desestabilización, y eso es lo que el propio Cerimedo niega o intenta negar, diciendo que el especialista en fake news dice que todas las pruebas que hay en su contra son mentiras. Bueno, dime quién lo dice y te diré qué sustento tiene. Entonces esa es la situación actual de Cerimedo, que mientras en Argentina aparece, sigue manejando en medio la derecha diario, que además la mitad de ese medio se lo acaba de vender a un emprendedor español ligado a Vox, que es otro farsante que en España ha sido juzgado y condenado por todo lo contrario por hacer todo lo contrario al periodismo desde otro portal y desde su trabajo que había hecho en el diario El Mundo, que se llama Javier Negre, que es un personaje que está dando vueltas por Argentina en los últimos meses también, y que le compró la mitad de la derecha diario. Bueno, mientras Cerimedo en Argentina, a través de la derecha diario y a través de su esposa, que es funcionaria del gobierno nacional, esta gente que habla tanto contra la casta y contra las prebendas en el Estado, conchabó a su mujer en la Dirección Nacional de Discapacidad, que es una ingeniera química y especialista en administración de empresas, o sea, de discapacidad no entiende absolutamente nada, pero sí sabe cómo hacer para negar y retasear subsidios a personas discapacitadas. Exacto. En eso la tiene bastante clara, parece. Cerimedo hace todo eso en Argentina, además de estar detrás de gran parte de las campañas de trolls y demás de las redes libertarianas, mientras en Brasil el Poder Judicial lo está esperando. Digo, Poder Judicial que él mismo reivindicó muchas veces por haber hecho el lawfare contra Lula, ¿no? Dicho sea de paso, o sea, hablaban tanto de la justicia cuando se lo proscribió y persiguió a Lula que no podía presentarse a elecciones. Ahora el alto tribunal, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el Tribunal Superior Federal, lo tiene imputado por haber sido parte junto a militares, funcionarios, exfuncionarios bolsonaristas, junto al mismo Bolsonaro y a otros emprendedores como él, de haber intentado no solo un golpe de Estado, sino incluso esto que salió en los últimos días, una información importante, que es el intento de asesinar a Lula, ¿no? A Lula y al mismo juez que lo mantiene procesado a él desde hace algunos meses.
Exacto. Ahora, Daniel, ya nos vamos a adentrar en este informe que vos citás en la nota, pero me parece interesante analizar algunas cosas en lo que fuiste narrando, porque hoy, por ejemplo, nosotros abrimos el programa hablando de la violencia sistemática que se está instaurando desde el gobierno, contando 3 hechos puntuales, pero podemos mencionar distintos, entre ellos el intento de magnicidio a Cristina, y todo esto da cuenta de un clima de violencia. Lo escuchábamos a Cerimedo hace unos días dándole una nota a Tenenbaum, donde estaba muy eufórico, muy enojado, diciendo que él no había llamado al golpe, que él les había dicho a quienes estaban allí que se queden tranquilos esperando, pero es esa situación que vimos en esa entrevista y los distintos hechos que vos venís narrando dan cuenta de esa violencia, una violencia que hoy está en un nivel inmenso y que ha llegado a muchos extremos. Sí, sin dudas, sin dudas. Esto está estudiado ya. Acabo de terminar un libro muy interesante de un brasilero justamente que analiza el bolsonarismo, que es Rodrigo Núñez, se llama Bolsonaro y la extrema derecha global, que analiza muy bien, sobre todo las raíces, ¿no? de todo este movimiento. Digo que es internacional porque acaba de ganar Trump en Estados Unidos, pero ya había sido presidente. Hablamos de Milei en Argentina. Exacto. Hablamos de la experiencia de Kast en Chile, bueno, ni hablar de Vox en España, Giorgia Meloni. Gente con muchísimas diferencias entre sí, si uno hace una especie de mirada superficial, pero que coinciden en puntos nodales acerca de qué hacer en este contexto internacional de crisis económica, de guerras y demás. Bueno, la violencia no solo verbal, sino física, contra oponentes y enemigos bien identificados, porque también en el medio del palabrerío y de expresiones grandilocuentes como son todos comunistas y demás, ellos tienen claro contra quiénes hay que pegar, hay que atacar, y bueno, y en ese marco la violencia es una herramienta más, digo, como la vieja frase de Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. Bueno, ellos usan como medio privilegiado para su política la violencia, que no siempre se traduce en lo físico, pero con la hiperproducción de noticias falsas que tienen el objetivo de criminalizar, de estigmatizar, de demonizar, nunca mejor dicho demonizar, porque ellos hablan que son las fuerzas del cielo, o como dijo Laje hace poco en la Fundación Faro, nosotros somos el bien y ellos son el mal. Bueno, la hiperproducción de un relato y una narrativa discursiva, y esto lo sabemos todos y todas, es historia universal, es el plafón, es el mar de fondo donde se cocinan las futuras violencias físicas que pueden derivar en cosas como el exterminio de poblaciones enteras. Digo, no es para alarmar, ni mucho menos. Creo que estamos en una situación que no es comparable ni con los fascismos de los años 30, ni un montón de cosas, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser ingenuos de la importancia que tiene esto. Vos habías dicho recién el tema del intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Bueno, si uno mira quiénes fueron, son personas que justamente venían acumulando un odio enorme a través de esas campañas que se repetían, y un día dijeron, pasamos a la acción. Bueno, los hechos de Brasil que te relataba recién no hacen más que confirmar eso. Ahora, me quedaba pensando, respecto a lo que vuelvo un poquito a esta participación que tuvo Cerimedo en Brasil y la operación Puñal Verde y Amarillo. Y bueno, ya conocido que fue un entramado importante entre exfuncionarios, parte de algunos militares y policías, distintos operadores que auspiciaban, ¿no?, el intento de golpe, caso Cerimedo y su propaganda, pero también de grupos empresariales, ¿no? Y me quiero detener acá, hasta donde se conozca data, si es que la hay, porque pienso, acá en Argentina
esta fundación que Faro y que se proclamó, y el Gordo Dan, que se autoproclamaron el brazo armado de La Libertad Avanza. Bueno, después fuimos conociendo que hubo empresarios que no trascendieron nombres, pero sí que apoyaron con miles de cantidad de dólares a que eso tenga vida. Bueno, en esta operación, digo, llevada a cabo en Brasil para envenenar a Lula, a un juez, también hubo un sector empresarial. ¿Se conocieron nombres o por lo menos grupos que hayan apoyado eso, o es algo que todavía no trascendió, está en investigación? Hay una lista de, por lo menos lo que ha trascendido, porque esto es información que incluso muchos medios brasileños, como sucede acá también, no están demasiado interesados en darle todo el aire a este tipo de información. Claro. Lo que sí ha trascendido de información oficial es que hay una lista, el Superior Tribunal Federal tiene una lista de 37 nombres y apellidos, entre los que están Bolsonaro, Serimedo y otros, y ahí figura un empresario, un alto empresario. Pero sin lugar a dudas es así. Mirá, hay otro libro que también leí hace poco, de un sociólogo argentino que se llama Ariel Goldstein, Sí. que lo acaba de publicar hace poco, que se llama Cuarta Ola, la cuarta ola de la extrema derecha, sí. Porque habla de la primera ola que fueron los fascismos de los 30, bueno, y después otras periodizaciones, que dice y marca justamente en estos hilos conductores o en estos puntos en común que tienen los diferentes exponentes de la extrema derecha a nivel internacional, que se plantean, estos outsiders, entre comillas, se plantan o se presentan como antisistema, ¿no? Bueno, pero justamente lo que dice Goldstein me parece muy interesante. Contrariamente a ser antisistema, lo que son exponentes de lo más concentrado del sistema, que funciona y se activa en el marco de la crisis que han dejado los progresismos, las experiencias centroizquierdistas y las derechas tibias, que también las marcan. Entonces, contra lo que han dejado los progresismos en el sentido de demandas insatisfechas, frustraciones en la sociedad. Bueno, acá tuvimos la experiencia del Frente de Todos, que claramente tiene mucho que ver con eso. Frente a esa situación, estos outsiders se presentan como antisistema y así logran gran adhesión. Pero lejos de ser antisistema, son representantes de lo más concentrado del sistema, y en eso entran las grandes corporaciones. Y acá lo vemos, ¿quiénes son los que adhieren fanáticamente a Javier Milei? Bueno, Gerardo Wergen, que hoy es el canciller, un gran empresario, un mega empresario, Elstein, del grupo IRSA, Galperín, de Mercado Libre, Elon Musk, que también adhiere a Milei, pero ahora va a ser funcionario de Trump. Claro. Bueno, en Brasil hay otra, digo, para no abundar en nombres y demás, hay un montón de funcionarios que han optado por el bolsonarismo, y en la experiencia de Bolsonaro como presidente, los 5 años que fue presidente, quedó demostradísimo que su prioridad era fomentar los negocios de esos sectores. Y bueno, sí, evidentemente hay una cuestión de clase muy clara. Digo, esta gente, hay muchas experiencias progresistas siempre plantean la necesidad de la conciliación de clases, ¿no? En el sentido de buscar cierta armonía entre los sectores empresariales, las clases dominantes, y los sectores trabajadores y demás. Bueno, en este caso sería otro tipo de conciliación de clases, pero muchísimo más rabioso, tratando de convencer a la gente de que el proyecto que ellos encarnan nos va a solucionar la vida. Bueno, este año de Milei queda demostrado que... Sí, sin duda que no es así. Sí. ¿Cómo? Sí, no, digo, que queda demostrado que sin duda que no es así, digamos, que no es una rebeldía que vaya para las clases populares. Exacto, que no es así, pero sin lugar a dudas esos sectores hiperconcentrados de la economía son absolutamente partidarios y colaboradores activos, no solamente en el discurso, sino financiamiento y demás. Exacto. Ahora, Daniel, bueno, nos quedan pocos minutos, pero no quería dejar de comentar esto.
y de relacionar, porque si hablamos del modus operandi en general que tienen, con el ejército de trolls y de seguidores que están ahí atentos en las redes atacando, una medida que se conocía esta semana es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución para crear básicamente su propia tropa de espías, lo que se conoce como la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, que va a depender de su ministerio y que estará integrada por agentes de las distintas fuerzas federales, pero lo que acá no se especifica es la legalidad, ya que no se sostiene a qué tipo de investigación de delitos van a estar dedicados y cómo lo van a hacer. Y esto no es un dato menor. No, para nada, pero así todo es una más. Digo, claro. No tenemos que olvidarnos lo que pasó en junio en Argentina. 33 personas fueron levantadas al tuntún en las inmediaciones del Congreso Nacional. Exacto. En el marco de la movilización contra la ley Bases. Esas 33 personas fueron levantadas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y por la Policía Federal en diferentes tandas. Sí. Se les armó una causa. Esa misma tarde de esa movilización, el 12 de junio, el gobierno tuiteó que las personas detenidas eran terroristas que intentaban un golpe de Estado. Claro. El fiscal Carlos Stornelli de Comodoro Pi, siempre solícito y muy estrecho históricamente estrecho colaborador del macrismo, un conocido de Bullrich claramente, armaron una causa con todo tipo de cargos gravísimos contra esas 33 personas, y en menos de un mes esa gente quedó libre de culpa y cargo, porque no se había podido demostrar absolutamente nada, y por el contrario se demostró cómo se les armó esa causa y cómo se los levantó de forma arbitraria, se los torturó en la cárcel y demás. Bueno, eso estuvo todo planificado desde el Ministerio de Seguridad con el apoyo de Stornelli y parte del Poder Judicial. Si hacen eso, que solamente lo pudimos porque fuimos muy activos desde la Izquierda Diario y desde el Frente de Izquierda en levantar esa campaña que tuvo incluso decenas de miles de firmas internacionales de apoyo, porque era obscenísimo la forma en que se había creado esa causa, esa mega causa. Si no fuera por esa gran movilización que se dio y esa pelea por la libertad, esa gente hoy estaría todavía presa y se comería muchísimos años de cárcel, como suele pasar con muchos casos que pueblan las cárceles en el país. Bueno, esto que me decís de Bullrich claramente es la otra mancha de la tigresa, ¿no? Diríamos, porque claramente lo que se está intentando hacer es a través, y esto también es interesante porque está estudiado, que estas derechas, esta de la extrema derecha también funciona de esa manera. Se la pasan hablando de la ley, se la pasan hablando del orden, se la pasan hablando de respetar las constituciones. Milei puede hablar lo que quiera de Juan Bautista Alberdi y lo que fuera, pero en lo que más, una de las cosas que más los caracteriza es su capacidad para pasar por encima de cualquier libertad democrática garantizada por la Constitución, para pasar por encima de cualquier prerrogativa constitucional que defienda derechos básicos de la ciudadanía, y eso es lo que hace Bullrich. Lo hizo con el macrismo, lo está haciendo ahora, y acá hay un dato, no me quiero extender mucho, pero hay un dato que me parece importante remarcar, es que nadie le pone freno. Acá hay una responsabilidad absoluta de enormes sectores de la oposición y también de las dirigencias sindicales, sociales y políticas, de no poner el norte, de no enfocarse en de poner un freno real a todas estas políticas. Digo, lo de Bullrich no es algo aislado. Lo de Bullrich va acompañando una política económica que genera más pobreza, más hambre, más desnutrición, más falta de trabajo, más violencia urbana. Estamos viendo situaciones de violencia donde la gente se mata por cualquier cosa de una forma exponencial mucho más que antes, porque hay un mensaje también que baja desde las esferas del poder que dice todo vale, hacé la tuya y si tenés que pisar la cabeza al de al lado, hacelo, porque lo que importás sos vos nada más que vos. Bueno, todo eso está acompañado por esta política represiva que, insisto, hasta el día de hoy, por ejemplo, la oposición tiene los números para poner, para
echar por tierra el DNU 70 decretado en diciembre por Javier Milei y todavía no lo ha hecho. Bien. Eso también habla de esas responsabilidades, ni hablar de la responsabilidad de las dirigencias sindicales, que ya directamente son aliados del gobierno a esta altura prácticamente. Sí, no hace falta mencionar cómo está. Algunos roles por los altos mandos. Daniel, nos quedamos sin programa. Te agradecemos muchísimo la claridad, la predisposición. Perdón por irnos por las ramas. No, por favor. Te agradecemos mucho la predisposición, la claridad y quedamos a disposición y en contacto para poder seguir explayándonos en algún otro momento sobre esta realidad, ¿no? Que tanto nos afecta y que intentamos darle un foco de análisis y de canalización. Gracias a ustedes y quedo a disposición cuando quieran, volvemos a charlar. Gracias.